Le doy la bienvenida a Julio Cerroa. Julio, te envío un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias, Manuel. Muy agradecido con la invitación. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Julio. Muy amable. Julio, nuevamente traes a tu espacio una de estas investigaciones que se suelen ser bastante controversiales y creo que en este caso no es para menos. La tesis de esta investigación que realizas, Julio, es sobre Xóchitl Gálvez. Y a veces pueden confundirse bastante de que se está cruzando la línea entre lo público y lo personal. En este caso yo no lo creo, porque Xóchitl Gálvez habría ocultado su divorcio, es decir, a través de documentos oficiales que en un momento nos vas a explicar, habría ocultado Xóchitl Gálvez su divorcio a través de declaraciones que no son consistentes, que hay una línea cronológica que no coincide. ¿Qué pasa con Xóchitl Gálvez? ¿Qué es lo que has descubierto recientemente, Julio? Me llamó la atención en una entrevista que vi con Jorge Ramos que le hizo a Xóchitl Gálvez, y algo interesante que observó Jorge Ramos en la entrevista es, le dice: yo no he visto a tu esposo, le dice Jorge Ramos a Xóchitl Gálvez, y prácticamente le dice, ni lo verás. Y Xóchitl Gálvez se excusa, es que no le gusta la política y la única forma de que se sume a apoyarme, Xóchitl Gálvez decía, es que lo convenzan mis hijos. Y le pregunta también Jorge Ramos si el esposo se iría a vivir a Palacio junto con Xóchitl Gálvez en el caso de que ella ganase. Y dice, no nos vamos a ir a vivir juntos a Palacio Nacional. Muchos interpretan que dice ella, no nos vamos a ir a vivir juntos a Palacio Nacional, pero nos iríamos a vivir a otro lugar. Pero aquí lo importante es la observación de Jorge Ramos, que no ve por ningún lado al esposo. Y me doy a la tarea de ver por qué el esposo no aparece. Y en los documentos que publica, sin embargo, la periodista Daniela Barragán en cuanto a la Casa Roja, ahí aparecen varios documentos públicos, y en un documento, el de la Casa Roja, aparece el dato de Xóchitl Gálvez y dice Xóchitl Gálvez soltera, senadora de la República, y aparece su dirección. Y la verdad que no es importante si un político es soltero, divorciado, viudo, es irrelevante. Pero en este caso es importante porque estamos hablando del Partido Conservador de Acción Nacional y su candidata, y todo indica que ella ha ocultado que se divorció. ¿Y por qué digo que se divorció? Porque en declaraciones públicas patrimoniales hay dos por lo menos donde aparece el esposo como su cónyuge, como su pareja. Aparece el nombre, no recuerdo el nombre de la persona, Manuel, no recuerdo, discúlpame por no recordar el nombre, pero lo importante es que en dos declaraciones públicas... Rubén Sánchez, ¿no? Así es. Entonces aparece él como el cónyuge de Xóchitl Gálvez. Y en este documento del 2021, en esta compra que hizo de la Casa Roja, aparece Xóchitl Gálvez con estado civil, soltera. Y veo una entrevista que le hizo Eje Central, donde tras que perdió la apuesta al abandonar la delegación Miguel Hidalgo y que tenía que donar su otra lujosa propiedad, dice que tuvo muchas presiones, muchos problemas con su esposo, y que, te voy a decir, la pregunta es que le hicieron en Eje Central: ¿su esposo ya la perdonó por vender su casa? Responde Xóchitl Gálvez: no, está muy enojado. Hubo hasta amenaza de divorcio. Entonces, algunos han comentado, pues que no está casada. Bueno, pues no te puedes divorciar si no estás casado. Y aquí son las palabras de la propia Xóchitl Gálvez, que habla de que su esposo estuvo enojado y que platicaron sobre el divorcio. Y en este documento que publica, sin embargo, Daniela Barragán, pues aparece su estado civil como soltera. Pues todo indica que o nunca estuvo casada, no se casaron, y todo eso que publicó que era su cónyuge no es cierto.
y que aquí se aventó el choro de que su esposo está enojado, o si es cierto todo eso y se divorció y lo ha ocultado, y puedo deducir que lo ha ocultado porque pues el Partido Acción Nacional, los ultras, verían mal que una política mexicana esté divorciada. A mí, la verdad, me tiene sin cuidado si fulanito se divorcia. No, yo me he divorciado, mi esposa se divorció anteriormente. Eso no está a juzgar. Aquí lo que yo juzgo es que oculta o parece que ocultó su divorcio a sus seguidores. Correcto. De hecho, en este documento que estamos viendo, que también nos compartiste, estimado Julio, en el apartado, es parte de la declaración patrimonial de Xóchitl Gálvez. Así es. Aparece el nombre de quien aparece dentro de la declaración patrimonial como cónyuge. Ojo, no concubina, concubino, unión libre, no. Cónyuge Rubén Sánchez Manzó, que entre otras cosas también se ha dicho, Julio, que parte de las empresas que están dentro del conglomerado de Xóchitl Gálvez, a palabras expresas de ella, muchas las ha estado dirigiendo o administrando su marido. También en esta parte de la declaración patrimonial pública de la 3 de 3, sí podemos observar. Ahí dice nombre Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, aparece su dato del correo electrónico, y esta declaración patrimonial, Julio, corresponde a cuando Xóchitl Gálvez buscaba la jefatura delegacional de la Miguel Hidalgo. Y en esta parte de la declaración patrimonial aparece que en efecto su estado civil es casada. O sea, aquí hay, creo que una sustancia muy importante, Julio, para determinar pues una eventual incongruencia. En la declaración patrimonial aparece como casada, y en el documento que en efecto hace público Daniela Barragán, sin embargo, aparece como soltera. Entonces, yo no soy experto en materia civil, ¿verdad? En la jurisdicción civil, pero por lo menos hay una inconsistencia dentro del estado civil de Gálvez en su declaración patrimonial en la delegación Miguel Hidalgo, cuando ella esperaba a ser delegada ahí, en 2015, si no me equivoco, y luego en estos documentos que datan del año 2021 aparece como soltera. Y ahora, estimado Julio, no sé si tenga entendido que hay otro documento que pueda reafirmar el estado civil de Gálvez, pero lo cierto es que si ya ocurrió un divorcio, pues también hay otro tema que es incongruente con las declaraciones que da a partir de la entrevista con Jorge Ramos, en donde asegura que está casada, ¿no? Que tiene esposo, y con la entrevista del País, en donde afirma también que hubo amenaza de divorcio. Entonces, por lo menos, si actualmente, como asegura Gálvez, que está casada, entonces sí mintió en su momento sobre su estado civil. Y yo te preguntaría, Julio, además de afirmar toda esta pequeña síntesis que estamos haciendo, ¿por qué motivos? Tal vez algún conducto empresarial que pues ya de plano Xóchitl Gálvez está bastante contaminada después de los contratos publicados por el presidente López Obrador, en donde pues habría una riqueza acumulada de 1,400 millones de pesos, o cuál exactamente, además del asunto ideológico, que me gustaría hablarlo también contigo en breve, podría dar cauce a que haya esta disonancia entre casada, soltera, Julio. Por ejemplo, si tú compraras, tú, Manuel, compraras una propiedad y ves el documento, revisas, tu dirección está bien, comunicador, en este caso Xóchitl Gálvez, senadora de la República, y tu estado civil dice casado, pues en un documento importante como la compra-venta de una casa, pues no vas a decir, pues no importa si dice casado o soltero. Creo que tú dirías, no, pues corrijan, yo no estoy casado, soy soltero. Creo que es importante, para mí sería importante que aparezca un documento oficial con mi estado civil real. Lo importante es
porque no es la primera vez, y todos lo sabemos, que Xóchitl Gálvez miente. De hecho, la primera vez que la pillé a Xóchitl Gálvez mintiendo fue en el 2015, cuando por primera vez dio a conocer que su empresa, la empresa que ella tiene junto con su pareja, su esposo, o ya no sé si es su esposo o no, obtuvieron contratos en el sexenio de Vicente Fox. En varias entrevistas y en varios debates, Xóchitl Gálvez lo negó. Decía, no, yo no tuve ningún contrato. Luego cambió su versión en una entrevista con Salvador Camarena. Dice, sí obtuve los primeros contratos de mi empresa, pero fue ya que yo había dejado la administración de Vicente Fox. Y luego ya admitió que sí tuvo más contratos, pero que fueron solo 14 contratos. Y luego en otra entrevista dice, solo la empresa de mi esposo obtuvo contratos. Es decir, Xóchitl Gálvez suele hablar mucho y se enreda, se olvida de lo que dice y miente por necesidad, porque la pillé mintiendo en caso de los contratos y pues no, yo creo que la única alternativa de ella era decir, pues fueron contratitos o fueron contratos para mi esposo. Creo que en este caso es lo mismo, porque ha dado entrevistas siempre, habla muchísimo, habla de todo y luego me imagino que se le olvida, y si alguien le recuerda, en este caso le estamos recordando a Xóchitl Gálvez que ha dicho que está casada, aparecen documentos que está casada, pues ahí creo que ya hay un conflicto, no para mí y creo que no para la mayoría de los mexicanos, sí es mal visto, repito, en las bases del PAN, las bases más conservadoras que ven el divorcio como un pecado capital, y no sé si los ultras conservadores vayan a votar por una señora como Xóchitl Gálvez, pues que miente ya en muchas ocasiones. En un momento me gustaría que profundizáramos más en el tema ideológico, mi querido Julio. A partir de esto que ya haces público, Julio Cerroa, ¿hay indicios para creer que esto puede ser apenas la aguja del pajar, un iceberg que lleve a conductas antiéticas, en el sentido de la corrupción, por supuesto, antiéticas, antisociales, en el esquema de las empresas de Xóchitl Gálvez, porque, bueno, pues según la ley, ¿verdad? Cuando alguien se divorcia, pues normalmente la mujer es la que suele recibir mayores beneficios a partir de ese contrato social llamado matrimonio. No sé, es lo que se me ocurre de momento, Julio. A partir de aquí, ¿se puede ir jalando el hilito o es nada más una otra mancha más, otra raya más al tigre de lo que le está pasando en estos momentos a Gálvez? Creo que la audiencia debe juzgar. Yo no juzgo a Xóchitl Gálvez por estar divorciada o no estar divorciada. Creo que el problema es serio para ella, que oculta información, se hace bolas. Y a mí me llamó también la atención, por eso es que le puse interés a esto de su divorcio, porque si te acuerdas, en el Senado hicieron una pijamada y aparecía ahí muy cómoda, acostada, con el senador Gustavo Madero y con el senador Álvarez y Casa. Pareciese algo secundario, intrascendente, pero si te pones a pensar, y creo que si la audiencia se pone a pensar, si tu pareja salen fotos así, ahí la está abrazando Gustavo a Madero, y no es que yo sea mocho, soy todo lo contrario, soy ateo, pero para esas personas que ven esto mal, pues a mí me llamaría la atención que mi pareja estuviera jugueteando ahí con otro señor, y pues se explica, aquí ya es una opinión personal, creo que se explica ese comportamiento porque ya Xóchitl Gálvez en ese momento habría estado divorciada y pues ya le daba rienda suelta y podría hacer lo que quisiera, porque pues se sabía, o ella sabría que pues ya no está casada y pues puede abrazar, besar, comerse, lo que quiera. Correcto. Julio, ahora sí, y por último, el tema ideológico. Realmente, si se comprueba
que Xóchitl Gálvez Ruiz, por lo menos en estas disonancias con los documentos oficiales, porque ojo, luego resulta que a través de estos reportajes de investigación salen, por supuesto, detractores o simpatizantes de Gálvez Ruiz diciendo que pueden ser editados o manipulados. No, todos corresponden al registro de la función pública y en el caso de la declaración patrimonial de Gálvez en 2015. Julio, si se llega a reafirmar el divorcio o el presunto divorcio de Gálvez Ruiz, ¿cómo crees tú que esto permee en su base electoral, que es ampliamente panista y que, como tú ya lo mencionabas, son bastante conservadores, son bastante reacios, ¿no?, a ese tipo de temas, son muy tabú para ellos, para un demográfico que pues presuntamente todos los domingos van a misa, van a persinarse, van a reafirmar su lealtad ante Dios? ¿Crees que esto pueda permear electoralmente hablando en la virtual campaña presidencial de Gálvez? Si esto recobra resonancia y se da a conocer más ampliamente, y por esto te agradezco que me des la oportunidad de hablar de este tema, si cobra resonancia este tema, sí puede causarle problema a Xóchitl Gálvez, y en caso de que Eduardo Verástegui logre su registro, tal vez no los millones, no se van a ir, todo mundo va a dejar a Xóchitl Gálvez porque ocultó su divorcio, pero yo diría un 5, un 6% ultra conservador que todavía está en el PAN y que no le gusta a Xóchitl Gálvez, pero con esta información diría, pues aquí ya no, yo me voy con un representante de la derecha que no lo oculta, como Eduardo Verástegui, y 5% pues es muchito en una elección presidencial. Y no sé si Xóchitl Gálvez vaya a hablar de este tema en el futuro, solo si se le presiona, pero como todos sabemos en las entrevistas que le hacen, la mayoría de las ocasiones pues son entrevistas a modo, y no creo que este tema trascienda más allá de lo que tú y yo estamos platicando el día de hoy, Manuel. Bueno, nunca se sabe, mi querido Julio, nunca se sabe, y en una de esas, pues hasta cae la misma sorpresa. Julio Serroa, periodista de investigación, yo te agradezco mucho tu generosidad, tu tiempo y tu análisis que nos das, que nos regalas aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Te pido, por favor, Julio, que nos compartas tus redes sociales para estar atento de las actualizaciones que vayan surgiendo a partir de esta investigación o, en su defecto, de las nuevas. Gracias, Julio. Gracias, Manuel, por la entrevista. Me pueden encontrar en el canal de YouTube que se llama La Voz de Julio, y publico todos los días prácticamente un video nuevo, y en Twitter o ya no sé cómo se llama, X, me puede encontrar como @Julio S.E. Roa, @Julio S.C. Roa, perdón. Correcto. Muchas gracias, Julio. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a ti, Manuel. Buena tarde. Es Julio Serroa.